Buenos Viernes días. 10 de octubre, buenos días. Viernes 10 de octubre del 2025, siendo las 11:08. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checo Soria va a llevar a cabo la sesión preliminar de control de acusación solicitada por la Primera Fiscalía Suprema. En el expediente 22-2021-7, proceso seguido contra don Gustavo Efraín Quiroz Vallejos y Mario Américo Mendoza Díaz por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo específico y otro en agravio del Estado. La sesión se va a grabar además en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes, señor fiscal. Sí, muy buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes en la plataforma. Por el Ministerio Público, Aldo Cairo Pastor, fiscal adjunto de la Primera Suprema especializada en delito de corrupción de funcionarios. Y demás datos ya obran en auto. Gracias. Gracias. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, buenos días. Buenos días con los demás presentes. Mi nombre es Olga Zulwin Carvajal Diestra, vengo en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con CAL 70681, y ratificar los datos señalados en sesiones anteriores. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Quiroz. Muchas gracias. Muy buenos días, señor juez supremo, señor fiscal supremo, buenos días. Doctora representante de la Procuraduría, quien habla, Cristian Manuel Navarro Arévalo, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 69304. Los demás datos de identificación procesal ya fueron consignadas en la sesión anterior. Quiero avisar que me encuentro el día de hoy junto con mi patrocinado, el doctor Gustavo Quiroz Vallejos, a quien cedo la palabra para su acreditación. Adelante, señor Quiroz. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señor fiscal. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, con DNI 06243-874. Gracias. Por la defensa del señor Mendoza Díaz. Muy buenos días, señor juez supremo, señor representante del Ministerio Público y con todos los presentes. Renzo León, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 67445. Miembro del estudio Soci Nakazaki Abogados. Casilla electrónica 12435 y correo electrónico rmiranda@snakazaki.com. Pido dispensa nuevamente, señor juez supremo, por la falla técnica en la que trataré de solucionarlo durante la sesión. Ok, gracias, doctor. Ya adelanté de qué se trataba esta audiencia preliminar de acusación en la sesión anterior. Para el día de hoy vamos a escuchar el requerimiento, ¿cierto? Ya. Para el día de hoy quedamos en escuchar las observaciones formales por parte de las defensas. Podemos comenzar con la defensa del señor Quiroz, doctor Navarro. Muy bien, señor magistrado. Y solo para que no sea sorpresivo luego mi pedido, doctor, antes de empezar quisiera mencionar que al mediodía estoy citado por la Sala Penal de Apelaciones de Corte de Lima por un incidente de apelación de auto de sobreseimiento donde quien habla es el apelante, por lo tanto es algo que no lo he podido poder suspender y fui notificado posterior a la fecha en que ya habían programado usted o reprogramado esta sesión. Quería que lo sepa de antemano, por favor, doctor, para que se me pueda dar la oportunidad de pensarme en ese momento. Ok. ¿Cuánto tiempo necesita para hacer explicar sus observaciones? Dicho esto, para las observaciones no me voy a tomar mucho tiempo, doctor, porque solamente en esencia hemos hecho una sola observación en relación a los hechos. Me refiero a las observaciones formales y obviamente en relación a lo que hemos interpuesto en defensas de fondo, si hemos planteado excepción de... Claro, pero Okay. esa versión de ahorita solamente la formal. Perfecto, doctor. 10 minutos, ¿está bien? Estoy de acuerdo, doctor. Ok, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, en relación a las observaciones que nosotros hemos realizado como defensa, ¿no? Sobre la base de lo que establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, nosotros solicitamos que sea anulado o quede textado del requerimiento acusatorio, ¿no? Lo que no corresponde dentro de los hechos. Como usted podrá ver, en este expediente judicial, en esta investigación, ha sido objeto de la presunta actuación de mi patrocinado en calidad de fiscal superior en un expediente en concreto. No obstante, y por lo tanto se le imputan los delitos de cohecho activo específico y por otro lado se le imputa el delito de tráfico de influencias. Dentro del contexto de una supuesta participación en un expediente en concreto, como lo vuelvo a repetir. No obstante, si ustedes pueden verificar del requerimiento acusatorio, en el punto número 5, que vendría a ser la página 4, ¿no? Desarrolla hasta 4 párrafos
3 párrafos desarrolla el Ministerio Público, dentro de los que denomina hechos imputados como actos perpetrados bajo el modus operandi de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Señor magistrado, acá queremos ser muy enfáticos. Mi patrocinado no pertenece a ninguna organización criminal, no está siendo imputado por un delito de esto, y me parece que incorporar un hecho que no tiene nada que ver con lo que se va a poder acá dilucidar no es correcto, ¿no? Por lo tanto, en función de ello, si en aplicación del principio de congruencia, lo que ha sido objeto de formalización debe ser objeto de acusación, pero sobre todo de lo que ha versado dentro de la investigación preparatoria, ¿no? Y en ningún momento ha sido objeto de cuestionamiento y mucho menos se está imputando el delito de organización criminal. Por lo tanto, nosotros solicitamos que se corrija ese extremo del requerimiento acusatorio y que quede testado o que sea anulado, ¿no? Y no sea incorporado como parte de los hechos que se vayan a ver. Esa es la observación que hemos realizado de manera formal, doctor. Perdón, gracias. Entiendo que es una observación respecto de cómo la Fiscalía está incorporando información respecto de el modus operandi de la actuación de su patrocinado en el contexto de una organización criminal. Ese es el cuestionamiento, ¿no? Correcto, doctor. Ya, ok. Doctor Cairo, ¿prefiere escuchar las observaciones de la defensa del señor Mendoza? Cosa que usted debatimos las dos. No, señor magistrado, podemos resolver en este momento. Déjalo que el criterio que usted dijo. Ya, ok. Adelante entonces. Tiene el uso de la palabra. Sí, como ha sido muy claro, el señor abogado dice los 3 párrafos, por qué ponen hechos perpetrados por una organización criminal, Los Cuellos Blancos, cuando no forma parte de ninguna organización criminal. Al respecto a lo que queremos indicar también de forma breve, es que ese punto se ha desarrollado de una forma contextual. La investigación sí está relacionada a hechos vinculados a los cuellos blancos del puerto. Pues como ya se ha expuesto, esta organización en su accionar principalmente tenía como finalidad la reciprocidad de favores entre los integrantes vinculados o los integrantes allegados a la misma. Entonces, hay que tener en cuenta que también el señor Mario Américo Mendoza también es acusado por el segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial, equipo especial, abocado a caso Cuellos Blancos del Puerto, donde sí se le invoca o se le imputa organización criminal. Por ende, se podría decir que es un tema referencial para entender el contexto de esta organización. Eso es todo, gracias. Gracias, doctor. Doctora Carvajal, ¿algo que agregar ahí? Sí, señor magistrado, señalar de que no podemos separar los hechos con el objeto del cual tiene como antecedente la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Por lo tanto, incluso dentro de la misma formalización de investigación preparatoria se ha hecho alusión a ello y no podemos ahora en esta etapa intermedia el poder separar este hecho en atención a que todo viene como antecedente de esta organización criminal. Y a raíz de eso es que se habría dado pues la imputación referente al patrocinado del doctor, ¿no? Que se ha opuesto. Por lo tanto, esta Procuraduría está conforme y solicita que sea clara infundada la observación al control formal realizada por la defensa. Gracias, doctora. Doctor Navarro, para su réplica. Sí, correcto, doctor. Sí, en esencia, doctor, mire, a ver, el Ministerio Público, a través de una tesis que han manejado, evidentemente tienen un caso denominado Los Cuellos Blancos. Y por creaciones, con todo respeto, que son invenciones en algunas fiscalías, han creado un híbrido que se llama personas conexas, ¿no? Y aún así han mantenido ese tipo de imputaciones en otras carpetas fiscales. Este caso en concreto no tiene nada que ver con esa situación. Si el señor Mario Américo Mendoza, si viene siendo cuestionado en otra carpeta fiscal con otro grupo de personas, esa es una responsabilidad que él tendrá que, en su momento, descargar a través de sus abogados, evidentemente, ¿no? Y hará su defensa en esa carpeta. En este caso, los hechos relacionados a mi patrocinado, Gustavo Efraín Quiroz Vallejo, un fiscal superior en actividad que no ha tenido ninguna relación con aquellas personas que están siendo cuestionadas como parte del líder de organización, quiénes serían las personas que están en la estructura de la organización,
Entonces, no vemos la necesidad de por qué incluir estos hechos. Lo único que suponemos es que esto ha sido generado con el solo hecho de querer presionar, de traer un caso que está siendo considerado mediático, ¿no? O emblemático, como lo han denominado, para que pueda darle mayor sustento, contexto a lo que va a ser el desarrollo de imputación, ¿no? Que más adelante incluso vamos a poder hacer ver que este error inicia acá y dónde termina, ¿no? Que para nosotros va a ser expuesto ya más adelante en otro pedido, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Cairo, para concluir. Sí, muy breve. Dice la defensa un híbrido, pero acá no hay ningún híbrido, son dos imputaciones concretas. Es el delito de cohecho activo específico. ¿Por qué? Porque solicita un favor a cambio de, y también hay un delito de tráfico de influencia, en el mismo sentido, ¿no? Entonces, son imputaciones concretas, específicas, donde solicita el apoyo a este señor Américo Mendoza de apoyar a dos postulantes a fiscal provincial a cambio de luego favorecer en temas judiciales. Y en el caso de tráfico de influencias, también le ofrece un apoyo a cambio de buscar un empleo a quien en esa época era la pareja de un familiar de él, ¿no? ¿Eso es todo? Por lo que solicitamos que desestimen las observaciones planteadas. Ok, gracias. Doctora Carvajal, Procuraduría. Nada más que agregar, doctor, ya lo he señalado con anterioridad. Gracias, doctor. Doctor Miranda tiene uso de palabra para hacer sus observaciones formales. Muchas gracias, señor juez supremo. Voy a tratar de ser muy acotado al escrito de contestación. Como se podrá apreciar, nuestras observaciones formales obran en el folio 3. Y básicamente tienen que ver, señor juez, con el principio y el derecho constitucional a la imputación necesaria, que como usted bien sabe está reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Solamente quisiera nombrar los artículos que se conocen, pero nos parecen importantes porque el principio de imputación necesaria está estrictamente vinculado al derecho a la defensa. La defensa que eventualmente se podría ejercer en un juicio oral por parte de nuestro patrocinador. El artículo 139, numeral 14 de la Constitución, el artículo 8, numeral 2, literal D de la Convención Americana, el artículo 14, numeral 3, literal D del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y finalmente el artículo 11, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Señor magistrado, como usted bien conoce, la finalidad de esta etapa intermedia y específicamente del control formal es circunscribir correctamente el límite fáctico de lo que sería un juicio oral. En ese sentido, nosotros consideramos que la Fiscalía ha incumplido su deber de motivación del requerimiento acusatorio. Deber que, como reiteramos, está estrictamente vinculado con la garantía constitucional de la defensa eficaz que asiste a nuestro patrocinador. ¿Cuáles son estas observaciones? Respecto al hecho 1, la Fiscalía no ha precisado si el pacto de cohecho imputado se celebró en algunas de las 8 llamadas entre Mario Mendoza y Gustavo Efraín Quiroz Vallejos, o si más bien el pacto se celebró con anterioridad a estas y las llamadas más bien fueron ejecución de dicho pacto cohechante. Eso nos parece relevante porque en específicamente la página 10 del requerimiento acusatorio, la Fiscalía nombra estas llamadas, las enumera, pero no las identifica temporalmente si fueron antes o después del pacto atribuido. Señor magistrado, es debatible muchas veces en doctrina y en jurisprudencia, incluso en sede constitucional, cuál es el rigor que tiene que tener pactos de corrupción, ya sea un pacto colusorio o un pacto cohechante. Siendo el pacto cohechante más limitado, más circunscrito en la norma penal, incluso un pacto colusorio, consideramos que la Fiscalía debe aclarar este punto. Si estas llamadas fueron antes o después del pacto. En segundo lugar, señor magistrado, nosotros también hemos advertido que respecto al hecho 2, Fiscalía no ha precisado si el pacto de tráfico de influencias entre Mario Mendoza Díaz y Gustavo Efraín Quiroz Vallejos se celebró en la primera reunión que tuvieron el 20 de mayo de 2017 o si más bien fue en la segunda reunión del 16 de mayo de 2017. En tercer lugar, señor juez,
y esto sí no tiene que ver con el principio de imputación necesaria, sino con de la tipificación, de la propuesta penológica del Ministerio Público. Para el pacto o para el delito de tráfico de influencias, Fiscalía no ha precisado por qué aplica la circunstancia agravante de la cualidad del autor como funcionario público, si Mario Mendoza no es funcionario público, evidentemente. Esta comunicabilidad del agravante del autor, funcionario público, no ha explicado cuál sería la base legal o constitucional para trasladársela a mi patrocinador. Y en última instancia, señor Juez Supremo, para la determinación judicial de la pena, en el extremo de la edad, ¿por qué no aplica la reducción prevista en el artículo 22 del Código Penal si al momento de los hechos, Mario Américo Mendoza Díaz, y aquí quiero ser preciso, respecto del primer hecho, tenía 74 años, y respecto del segundo hecho, ya tenía 75 años? Fiscalía no explica en su requerimiento escrito por qué no aplican estas circunstancias atenuantes. Por esas consideraciones, señor Juez Supremo, respetuosamente solicitamos se declare fundado la contestación en el extremo formal y se ordena a Fiscalía se sirva a aclarar esos aspectos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor Cairo tiene uso de la palabra. Sí, gracias. En concreto, como primer término, la defensa técnica cuestiona lo referente al hecho 1, dice que no se ha precisado el pacto para el cohecho o que se haya celebrado en relación a las 8 llamadas entre los acusados, aunque el pacto se haya realizado con anterioridad, cuestiona la fecha del pacto. Al respecto, lo que quiero precisar y dejar bien en claro es que las llamadas coinciden con los actos procesales emitidos en el expediente 101-73-2015. Y eso está debidamente detallado en las páginas 10 y 11 de la acusación, en los literales 6.3.5. Con las referidas llamadas se corroboran las fechas coincidentes con la presentación del escrito de nulidad que en su momento presentó Víctor Manuel Llovera Morante, así como las cercanas y previas a la emisión del dictamen 590-2017, además de su presentación ante mesa de partes única de las salas y juzgado penal liquidador. Eso está, señor juez, en el numeral 6.3.5 de nuestro escrito de acusación. Entonces, lo que dice la defensa técnica ya es un tema de interpretación sobre el fondo que no corresponde a una observación formal. En este caso, la finalidad de estas llamadas era precisamente coordinar sobre el pronunciamiento que se iba a emitir en el dictamen, en el proceso seguido contra Víctor Manuel Llovera Morán, ¿no? Que respondería al pedido precisamente efectuado por el acusado Américo Mendoza hacia el coacusado Gustavo Quiroz, ¿no? Y sin perjuicio de ello, ni observación formal, tampoco cabría la calificación de la imputación formulada por el Ministerio Público. En relación al hecho 2, también quiero ser muy preciso. La defensa técnica habla de dos fechas, 20 de mayo del 2017, primera reunión, y segunda reunión, 16 de mayo del 2017. Yo quisiera que me precise si se ratifiquen esas fechas, porque esas no son las fechas que hemos indicado en la acusación, ¿no? Las reuniones o la imputación contra Mario Américo Mendoza son por hechos cometidos en 2018, no en 2017. Y que, hablando del hecho 2, y los hechos narrados se desprenden de dos reuniones, 2 de mayo del 2018 y 15 de mayo del 2018. Y el señor abogado ha indicado reuniones del año 2002, reuniones, pero del año 2017. Entonces, sin perjuicio de ello, voy a indicar que, como ha propuesto la defensa, estos hechos confirman lo solicitado en su momento por el acusado Quiroz Vallejo, donde solicita que sus amigos fiscales que estaban postulando en una convocatoria sean designados, pues sean promovidos a fiscal provincial.
le daba un papelito con los nombres. Incluso el mismo señor Américo Mendoza ha indicado que posteriormente perdió el papelito y por eso se procede a llamar a Gustavo Quiroz y pedirle nuevamente los nombres, los cuales fueron registrados en dos comunicaciones, hay dos registros, 82 y 83. Y reitero, corresponden a mayo del año 2018, ¿no? Por lo que la defensa ¿no? No es exacto lo que ha indicado en 2017. Ahora, en relación a la determinación judicial de la pena, indica por qué no se aplicó el artículo 22 del Código Penal sobre la reducción, ¿no? Porque tenía 73, 74 años. Nosotros sí hemos señalado en nuestra acusación, en la página 76 y la página 79, en relación al señor Américo Mendoza, hemos precisado que tenía 73 años y por el hecho 1 hemos planteado que en relación al artículo 22 del Código Penal se podría realizar una reducción de pena, tenía más de 65 años a la fecha de los hechos, en este caso el hecho 1 tenía 73, pero nuestra tesis es que en este caso, la reducción de pena resultaría facultativa y no corresponde en el presente caso, dado la gravedad de los actos de corrupción, el daño causado a la imagen de la administración pública, y era una persona con estudios superiores completos, estudios, formación completa, grado de instrucción, ¿no? Eso lo hemos indicado tanto ahora, bueno, ¿no? En la página 76 y en la página 79. Entonces, sobre el artículo 22, que no nos hemos pronunciado, sí nos hemos pronunciado. Pues aparte sería que es un criterio distinto la defensa, con toda razón, que sea distinto, y en todo caso, finalmente, vuestro juzgado tendrá que dirimir ese tema del planteamiento del Ministerio Público con el planteamiento de la defensa técnica. Y por lo que solicitamos que en este caso también sea desestimada la observación formal planteada por la defensa técnica del señor Américo Mendoza. Gracias. Gracias, doctor. Por la Procuraduría, ¿algo que agregar, doctora Carvajal? Sí, señor magistrado, aunado ya lo ya señalado por el representante del Ministerio Público, debemos precisar de que el cuestionamiento realizado por la defensa es más que todo un cuestionamiento de fondo, que no se dilucida en este control formal, en atención a que son observaciones referentes a las llamadas realizadas en el hecho 1, del cual eso ya se debe debatir para esta Procuraduría en una audiencia de juicio oral, no en esta audiencia de control. Por lo tanto, solicitaría pues que se declare infundada las observaciones formales que habría realizado la defensa en atención a este hecho 1 y también ratificar los datos que ya precisaba el Ministerio Público referente al hecho número 2, ¿no? Teniendo en cuenta las imputaciones señaladas, del cual aún todavía no ha sido formulado, en este caso aún no ha sido opuesta, porque aún no estamos en una etapa de control sustancial, ¿no? Por lo tanto, en este caso, señor magistrado, solicitaría pues que se declare infundada esas observaciones planteadas por la defensa del señor Mario Américo Mendoza Díaz. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Miranda, tiene uso de la palabra para su red. Nos mantenemos, señor juez supremo, en la petición de que se ordene a Fiscalía la precisión, porque en la intervención que ha realizado el señor representante del Ministerio Público no ha aclarado. Vayamos por partes. En cuanto a las llamadas, aparentemente serían llamadas previas o concomitantes al pacto de cohecho que se imputa, pero no nos queda claro. Si es así, por favor, a través suyo solicitamos que se aclare, porque en un hipotético juicio de eso va a depender qué líneas de defensa podamos nosotros esgrimir. Hipotéticamente, por ejemplo, como usted bien conoce, aquellos actos posteriores al pacto de corrupción, específicamente cohecho activo específico imputado en este caso, cualquier acto posterior sería atípico porque no existe cohecho subsecuente, a diferencia de otros tipos penales. Por ejemplo, por eso es la necesidad de que se aclare si que las llamadas fueron antes, en ejecución, o después del pacto de cohecho.
señor magistrado, respecto a la segunda observación, es verdad, ha habido un error material, las fechas son el 2 de mayo del 2018 y 16 de mayo del 2018. Pero la observación en puridad sí se mantiene. En esa línea solicitamos que Fiscalía aclare si es que el pacto de tráfico de influencias imputado a Mario Américo Mendoza Díaz y Gustavo Efraín Quiroz Vallejo fue en la primera reunión o en la segunda reunión. La primera reunión del 2 de mayo del 2018 o en la segunda, del 16 de mayo del 2018. Finalmente, señor magistrado, Fiscalía tampoco aclara por qué no está aplicando la reducción que prevé el Código Penal para aquellas personas mayores de 65 años. Lo que nos ha dicho es que discrecionalmente, de acuerdo al tipo penal, de acuerdo al daño que se pueda generar según hipótesis fiscal, esa obligación no es tal, sino que es más bien una discreción. En todo caso, que señale cuál es la base legal o jurisprudencial de tal posición, porque a nuestro parecer, el tipo o la exclusión del límite penológico es previsto para todo tipo de delitos. En esa línea, señor magistrado, nos reiteramos en la posición y solicitamos se declare fundada la misma a fin de que Fiscalía respete la garantía constitucional del derecho a la defensa y el principio de imputación necesaria. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Cairo, para concluir. Sí, ya finalmente, muy breve. En relación a las llamadas, en la página 10 de nuestro requerimiento acusatorio, claramente en el numeral 6.3.4, presentamos un cuadro de llamadas realizadas entre Gustavo Efraín Quiroz Vallejos y Mario Mendoza Díaz. En ese cuadro se establece un orden cronológico de la llamada: 30 de enero, 11 de septiembre, 11 de septiembre, 17 de septiembre, 29 de noviembre, 11 de diciembre, 11 de diciembre del 2017. Y la tesis del Ministerio Público es que esas llamadas coinciden con la fecha o guardan relación con la fecha 30 de noviembre del 2017, que se emite el dictamen 690-2017 por la Fiscalía Superior, por la Quinta Fiscalía Superior, a cargo del doctor Gustavo Quiroz, ¿no? Entonces, cuando el abogado dice precisamente qué fecha, cuándo han sido las llamadas, acá están las fechas y las horas de las llamadas, ¿no? Entonces, eso está también debidamente acreditado. Y cuando nos dice qué norma es que impide que se aplique el artículo 22, nosotros, el mismo artículo 22 empieza señalando con la palabra podrá, y eso es lo que nosotros hemos aplicado, que es facultativo. En todo caso, ya quedará a vuestro criterio de resolver lo pertinente. Doctora Carvajal, ¿algo que agregar? No, señor magistrado, ratificar lo ya señalado con anterioridad. Ok, gracias. Hoy me escuchó los argumentos, cuestionamientos que mediante observaciones formales realizan la defensa de los señores Quiroz y Mendoza, solicitando que se declaren fundadas y en consecuencia se devuelva la acusación a la Fiscalía para que subsane estas observaciones. Y de la Fiscalía y la Procuraduría que solicitan se desestimen porque consideran que no constituyen tales. Voy a evaluarlas, expediré la decisión correspondiente en la sesión 3, que será el martes 21 de octubre del 2025 a las 9:30. Martes 21 de octubre del 25 a las 9:30. Están debidamente notificados. ¿Tomaron nota? Sí, doctora. Doctor, a las 9 tengo una audiencia en la sala penal permanente de apelación de auto. Justamente es sobre el tema de unas acumulaciones procesales de cual esta Procuraduría también no está conforme. Y por favor pediría, doctor, si puede ser a partir de las 10, por favor. Déjeme chequearlo ahorita. Pero las audiencias de sala duran 5 minutos. ¿Y eso? Ya, lo que pasa es que creo que son varias, ¿no? Varias apelaciones. No sé en qué momento nos toque. No sabe en qué momento le toque. Ya, a las 10 le voy a poner.
Bien, no hay nada a las 10, ¿no? Gracias. Bien, a las 10, a las 10. ¿De acuerdo los demás? Conforme por parte de la defensa del señor Gustavo Quiroz. A las 10 de ahí, doctor Miranda. Listo, entonces Sí, a las 10. Sesión 3, martes 21 de octubre del 25 a las 10 de la mañana. Siendo las 11:38, se concluye la presente sesión. Gracias, hasta luego. Muy buenos días. Hasta luego.